Dios le bendiga. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 33. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a hablar de la seguridad de nuestra salvación, que nuestra salvación está totalmente segura en Jesucristo. No hay por qué dudar de nuestra salvación. Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Nosotros sabemos el día que hemos nacido, porque ese día nuestro corazón fue cambiado, ese día nuestra vida fue cambiada. Y muchos dirán, bueno, tropecé, me caí, me aparté, pero el Señor te ha ido a buscar en los momentos en que estabas en mayor oscuridad y no permitió que te pierdas. Pero en este mundo, digamos, porque cuando Él te salva, ya tienes vida eterna. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, el martillo del Padre baja y nos declara inocentes, nos declara justificados delante de Él. Por eso dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación ocurre una sola vez y para siempre. No es como antes que la religión tenía se confesaban la gente y nunca alcanzaban el perdón, o nunca alcanzábamos el perdón. Se cuenta que Martín Lutero, un monje agustino, que trajo la reforma, digamos, que trajo un quiebre en la religión católica, y él abogó por la justificación por fe, porque él dice que se iba a confesar y no alcanzaba el perdón, no alcanzaba la paz por medio de la confesión de sacerdotes católicos. Es bien entendido que ya no existe más ese sacerdocio. Quedó abolido cuando Cristo murió en la cruz y ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros delante del Padre. Ya no necesitamos de esa sangre de esos animales, porque fue una sangre la que se vertió en la cruz del Calvario por la remisión de todos nuestros pecados. Dice que Martín Lutero iba cada día a confesarse a su confesor y no alcanzaba esa paz, esa seguridad de salvación. No se sentía salvado. Sentía que los demonios lo perseguían, que el pecado lo tenía esclavizado. Y dice que se iba a confesar hasta 6 veces por día. No alcanzaba él a hacer unos metros que ya se sentía culpable otra vez, porque ese perdón, el perdón de los hombres, es algo falso, es algo mentiroso. Hay un solo perdón que es el que vale, es el de Dios. La justificación viene por la sangre de Jesucristo. Y dice que cuando estos curas te absuelven de tus pecados, la persona da media vuelta y a los 10-20 metros ya se siente culpable otra vez. Porque el hombre es pecador. El hombre a cada paso está pecando, mal pensamiento, enojos, ira, amargura, adulterio, malos pensamientos. El hombre es pecador. Por eso Salomón dijo, no hay hombre que no peque.
el día que le podamos llevar a un hombre que no peque a Dios, Dios dejaría de ser Dios, porque el único que no peca es Dios. Solo Dios no peca. El hombre es barro, el hombre es polvo. Por eso dice que no hay Dios fuera de mí, dijo el Señor. Y la religión hace de los hombres dioses, hombres que no pecan. Eso es totalmente falso. Hay un solo camino para llegar a Dios Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por medio de su sangre, por medio de su justificación, podemos alcanzar la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y dice en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por su sangre. Y dice en Lucas 6:13 que Él nos escogió. El Señor es el que nos eligió a nosotros y no nosotros al Señor. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entendemos que nosotros no elegimos a Dios, sino que el Señor nos eligió a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros. La oveja perdida no buscó al pastor, sino que el pastor buscó a la oveja perdida. La palabra de Dios no la buscamos nosotros. La palabra de Dios nos buscó a nosotros. Y dice en Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Dice que su sacrificio fue una vez y para siempre. Que eso del confesionario y de los curas es totalmente falso. Porque ese perdón no tiene ningún valor. Porque solo Dios es el que perdona el pecado. Solamente la sangre de Cristo es la que quita el pecado. Cuando Juan el Bautista lo vio a Cristo, dijo, este es el Cordero de Dios que quita, que arranca, que estirpa el pecado. Cuando el Señor estirpa el pecado, lo hace de una vez y para siempre. Eso es lo que tenemos que entender. El cristiano tiene una confusión con respecto a la salvación. El cristiano piensa que Dios perdonó sus pecados pasados y ahora, de ahora en más, tiene que hacer buenas obras para seguir terminando de salvarse. No, no es así. El Señor nos salvó una vez y para siempre. Una vez que nosotros fuimos salvados por Dios, hemos nacido de nuevo. Hemos nacido para Dios. Así como un hombre nace en esta tierra, nace una sola vez. ¿Cuántas veces nace un hombre? ¿Cuántas veces nace una mujer? Una sola vez. Así es nuestra salvación. Así es nuestra justificación. Es una sola vez. Es el día que Jesucristo entró a nuestro corazón, porque nosotros creímos en Él. El día que Pedro estaba allí dando su discurso, dice que de repente cayó el Espíritu Santo. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo? Porque la gente que estaba allí con Cornelio, en la casa de Cornelio, le creyeron a Dios. Entonces bajó el Espíritu Santo, pero antes de bajar el Espíritu Santo, esa vida tiene que estar limpia, no por obras de hombres, sino limpias por la sangre de Cristo, porque la salvación es por gracia, no es por obras. No baja el Espíritu Santo porque yo soy bueno, porque ayudé a tal persona o porque me porté bien todo el día. No, el Espíritu Santo baja porque yo he creído en Jesucristo y que la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados. Y ahí desciende el Espíritu Santo a vivir dentro de mí, en mi corazón, en mi alma, en mi vida. Y ahora soy templo del Espíritu Santo. Desde ese día el Espíritu Santo ha venido a mi vida. Por eso el cristiano no entiende que el día que nosotros hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo no se ha ido nunca de esa vida.
El Espíritu Santo ha trabajado, el Espíritu Santo ha estado con esa vida. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre una vida, y cuando esa vida no estaba acorde se retiraba. En el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento somos sellados una vez y para siempre. Una vez que el Señor elige, una vez que el Señor escoge. El Señor no le abandona, el Señor no le deja. El Señor no le deja. Él viene el Espíritu Santo a vivir con nosotros, a tratarnos, porque dice la palabra que el que comenzó la buena obra la terminará. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, viene a su vida, viene a tu vida y no se retira Él. Él trabaja pacientemente. Estamos en las manos del alfarero, pero ya hemos sido salvados. Eso es lo que tenemos que entender, que ya hemos sido salvados. Y toda la obra posterior es una obra de santificación, es una obra de purificación, es una obra de preparación, es la novia que se está preparando. Pero ya hemos sido salvados. ¿Pero qué hace la religión? Le mete cargas, como los fariseos le metían carga al pueblo, que ellos ni con un dedo la movían, pero ellos le ponían carga al pueblo, diciendo que tenían que hacer esto y tenían que hacer aquello. La palabra de Dios dice que nadie puede cumplir absolutamente la ley. Por eso la fe en Jesucristo nos da acceso al Padre, porque Jesucristo sí cumplió toda la ley. Jesucristo lo hizo todo perfecto. Y al creer en Él, esa obra ahora nos justifica delante del Padre. Ahora podemos presentar la sangre del Cordero como un día presentó Abel, porque ahora no nos podemos presentar con obras. Decirle al Señor, aquí mis obras, yo tengo derecho a estar en tu presencia, como creía Caín, que dice que trajo frutos de la tierra y lo presentó delante de Dios, pero a Dios no le agradó esa ofrenda. La ofrenda que le agradó a Dios fue la ofrenda de la sangre del Cordero, porque Abel se declaraba culpable, se declaraba pecador y decía, Señor, he pecado, te ofrezco la sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces podemos ver en Hebreos, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La sangre de esos animales, que era un tipo de la sangre de Cristo, no podían quitar el pecado. No podían, porque era algo temporal. Todo dice que se santificaba y se purificaba con sangre, se imagina, todo con sangre. Todo el tabernáculo, todo tenía que ser purificado con sangre. Mas ahora está la sangre de Cristo, que es por medio de la fe. El Señor no nos ha dejado ritos, no nos ha dejado nada, para que solamente la fe en Jesucristo. Y cuando nosotros creemos, viene el Espíritu Santo a nuestra vida y somos sellados, somos salvados. Y esa salvación es para siempre. De ahí en más el Señor empieza a trabajar en nuestra vida, pero no para salvación, sino para santificación. Y dice en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, una sola vez y para siempre. Y cuando este hombre, Martín Lutero, iba hasta 6 veces por día a confesarse y no alcanzaba perdón, se dio cuenta que algo no funcionaba. Cuando él tuvo que hacer el estudio de Romanos, el libro de Romanos, cuando él hizo el estudio de Romanos se dio cuenta que la salvación era por fe. Cuando leyó Romanos 1:17, que dice, el justo por la fe vivirá, y ahí le entendió que ese perdón no tenía ningún valor, el perdón de los sacerdotes católicos. Y fue directamente a Dios y le pidió perdón a Dios y le pidió que esa sangre lo limpiara de todos sus pecados. Y cuando él se arrodilló delante de Dios, recibió la paz, recibió la vida de Jesucristo. Y entendió que la salvación viene de Jesucristo, la salvación no viene de la iglesia, la salvación no viene de un sacerdote católico, la salvación viene de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso nuestra salvación es absolutamente segura, es una vez y para siempre. Se pregunta cuántas veces nace un hombre. Una sola vez. Por eso el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Cuando nosotros creemos
pasamos las puertas de la salvación. Porque el Señor dijo, yo soy la puerta. Así como Noé cuando entró al arca, así también nosotros entramos a Cristo. Porque dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Bendito el nombre del Señor. La salvación es absolutamente segura. Y leemos en Efesios 1:13, y con concluimos este video. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Cuando creímos, porque nuestra vida fue lavada por la sangre de Cristo. Y vino el Espíritu Santo y dice que fuimos sellados. Y fuimos sellados una vez y para siempre. Así como el pastor sellaba a sus ovejas de su pertenencia, así nosotros también fuimos sellados por el Señor con el Espíritu Santo. Así que la salvación es absolutamente segura. Hemos sido salvados el día que le confesamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que no tema, hermano, nuestra salvación es absolutamente segura. Nuestra salvación viene de Dios, no viene de los hombres. La salvación no está en nuestras manos. La salvación es de Dios. Él pagó el precio. Él pagó el precio. Ya está todo pagado, mi hermano. Ya está todo pagado. Así que confiemos en el Señor, que nuestra salvación es absolutamente segura. Y lo que estamos pasando son leves tribulaciones a comparación de la gloria venidera. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga.